para la honra y gloria de Dios. Salvador tan admirable, es mi amigo Jesús. ¿Quién hubiera creído que salvaría? Oh, Él quiso salvarme a mí. Consolador, consejero, es el Espíritu de Dios, nos guía cuando pedimos, hemos fallado a Él, oh, le hemos fallado a Él. Es el que alabamos, es el que adoramos, nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy. Oh, pedimos tu gracia, es el que alabamos, es el que adoramos, tu perdón y la gracia que anhelamos hoy. Oh, pedimos tu gracia. Padre eterno infinito, fiel a los tuyos amar, débiles tú nos encuentras, postrados ante ti. Oh, nos postramos ante ti. Es el que alabamos, es el que adoramos, nos das perdón y la gracia que anhelamos hoy. Oh, pedimos tu gracia, Dios. Es el que alabamos, es el que adoramos, nos das perdón y la gracia que anhelamos. Oh, pedimos tu Muy buenos días. Y pues, debo decir, feliz Día de las Madres también. Aunque ahora les tocó un poquito más corta la celebración, bueno, los que vivimos en esta área, porque cuando toca el 10 de mayo en martes y hasta el domingo es el segundo domingo del mes, les toca una fiesta como las antiguas, ¿no? De toda la semana.
de celebración toda la semana. Bueno, ahora es un fin de semana especial. Y felicidades a todas las mamacitas. Es un regalo precioso que nos da Dios el poder tener hijos, poderlos criar y sobre todo criarlos en el temor del Señor. Antes de estudiar la palabra del Señor, quisiera, hermanos, pedirles si me pueden acompañar en una oración. Inclinemos el rostro. Querido Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar en su casa de oración y ahora en este momento estudiar su palabra. Le queremos suplicar que su Espíritu Santo, quien la ha inspirado, nos ayude a entenderla y a comprender las lecciones preciosas de vida que están en ellas. Vamos a estudiar una porción muy enriquecedora de su palabra. Vamos a ver la vida de una mujer de fe que nos deja grandes lecciones de vida, una madre que derramó su alma ante usted. Así es que, mi Señor, ayúdenos a comprenderla en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabían, hermanos, que en muchos hogares no se da la honra de vida a la mujer y sobre todo, o en consecuencia, a las madres? Y ese es un mandamiento de Dios: honrar a la madre, honrar al padre. Es el primer mandamiento con promesa. Dice que para que tus días se alarguen. Hay hogares que no ocupa el lugar debido la madre, la dama. Y si el hogar es la célula, la base de la sociedad, y en mi opinión, la madre, la mujer, es la columna del hogar. Imagínense qué importancia tan grande tiene la mujer en la sociedad y en el mundo. Todos venimos de una mujer, nacimos de una mujer. Así es que debemos de darle la honra de vida. Quizás en otros hogares la mujer no ejerce la influencia positiva que debería influenciar o constructiva que debería ejercer. Vivimos en un mundo tan dañado, tan desorientado, tan transgiversado de los conceptos divinos, de los conceptos reales, de los conceptos positivos, constructivos, que todo ser humano ha quedado manchado con esa incomprensión de cómo debemos comportarnos, cómo debemos de influenciar con nuestro ejemplo. Y hay madres que también han quedado sin ejercer la influencia positiva que deberían ante sus hijos, ante su familia, ante su esposa, ante la sociedad. Pero hoy vamos a hablar de una madre de fe, una madre que no se dejó llevar por las circunstancias de su vida y que ella se enfocó únicamente en la misericordia, en el amor de Dios y en la ayuda que proviene de Él. Esta madre fue la madre ni más ni menos que de Samuel, el último juez del pueblo de Israel, aquel profeta de Dios que ungió a los dos primeros reyes, un líder en toda la extensión de la palabra, tanto legal, social, como espiritualmente. Y esta madre
nos deja lecciones de vida muy valiosas que debemos de considerar y aplicar a nuestra vida. Ana estuvo casada con un hombre, se llamaba Elcana, pero este hombre a su vez tenía otra mujer, Penina, la cual tenía hijos, mas Ana no podía tener hijos. Y Penina la molestaba mucho por esa situación. Aunque su esposo trataba de darle consuelo, ella siempre enfocó su vista en su Padre Celestial. Elcana, desde ahí comienzan las lecciones de este texto que está, de esta historia que está en 1 Samuel 1, hermanos. 1 Samuel 1. Elcana era un descendiente de Leví, era un levita, y era un descendiente de Coré, aquel Coré que se opuso tanto al nombramiento de Dios para que los hijos de Aarón fueran sacerdotes. Con una negatividad tan grande, y tuvo un final tan trágico esa historia, que aquí vemos la primera lección. Elcana, descendiente de Coré, y padre de Samuel, profeta de Dios, nos dice que los hijos no llevan sobre sí las acciones de los padres, o no son juzgados por las acciones de los padres. Como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24:16, que cada uno morirá por su pecado. Así es que yo no sé cómo te sientas hoy, cómo estés hoy. ¿Cómo crees que tu vida pasada afecte lo que seas hoy o lo que puedas llegar a ser? Cada uno es un ser independiente. Cada uno tiene la oportunidad de hacer su vida. Dios nos los dice en su palabra. No importa cuál sea el bagaje que traigas tú cargando, las piedras que te hayan puesto en el pasado, no solamente tuyas, sino de tu entorno, de tus circunstancias, de donde vienes, de la familia, del papá, de la mamá. Dios no mira eso en ti. Dios mira lo que puedes llegar a ser. En este periodo de la historia, la poligamia estaba permitida y se practicaba. Hoy también se practica, lastimosamente. Está prohibida, pero se practica a escondidas, clandestinamente. Pero la palabra de Dios está repleta de historias de poligamia, y en todas y en cada una de ellas vemos las consecuencias desastrosas que trae tanto para la persona que lo practica como para los que están a su alrededor. Elcana estaba casado con 2 mujeres, con Penina y con Ana. Y esto le traía grandes conflictos al interior de su hogar. Los reyes de la antigüedad mandaban princesas de sus hijas, o personas de la realeza, mujeres de la realeza, mandaban a otros reyes para el harén de otros reyes, para mantener la paz. Pero lo que menos se tenía con la práctica de la poligamia es tener paz. Así es que, hermanos, en esta es otra historia más
de la Biblia, en la que vemos que esa práctica no trae más que desdicha a tu vida. Elcana, siendo un levita, era esperado o natural que asistiera a las fiestas de su pueblo, a las 3 principales. Subiera al templo a dar los sacrificios correspondientes y a la más importante, a la Pascua. Aquella fiesta que recordaba la obra maravillosa de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de liberarlos de su esclavitud. Y que también traía a la mente la anticipación, anticipaba, podían ver, simbolizaba a Cristo, el Cordero Pascual. El Cordero que habría de quitar el pecado del mundo. El Cordero Pascual, sacrificio que te liberaría de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Y eso es lo que es Jesús, el libertador de las garras del pecado. Aquel que te puede arrebatar de las consecuencias terribles del pecado. Dice el texto bíblico, en el versículo 3, que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y Ofni y Finés, hay una historia de ellos, hermanos. Aunque eran sacerdotes de Jehová, manejaban los asuntos del templo, eran unas personas corruptas, que no solamente se corrompían ellos al hacer sus prácticas engañosas con las cosas del templo, sino que llevaban a la perdición al pueblo. Era terrible lo que hacían estos sacerdotes ante la mirada complaciente del papá. Aunque el papá no practicaba lo que los hijos hacían, se hacía de la vista gorda, no les decía nada, no les recriminaba. Y aquí vemos que el favoritismo de los parientes para conseguir puestos de influencia ya estaba presente desde tiempos bíblicos. Porque había otras personas calificadas para el puesto, temerosas de Dios, mas sin embargo los que auspiciaban eran Ofni y Finés. Pero aquí hay otra lección muy importante, hermanos, que Elcana, aunque ellos eran corruptos, eran infieles en ofrecer los sacrificios, Elcana se mantenía fiel en asistir y participar de las cosas espirituales. Y lo mismo debe de existir en nuestros tiempos. Nuestra lealtad a Cristo no debe de depender de las obras de otra persona, de lo que haga tal o cual, de quién sea el hermano, el pastor que sí hizo aquello aquel, que sí hizo aquella otra cosa aquel otro. De eso no debe de depender nuestra relación con Cristo. Que si mi esposo va, que si mi hijo hizo, que si mi tía, que si mi pariente, que si mi vecino. Qué triste que esta situación pueda depender de otro. Que yo haga o no haga, que deje de ir o que no deje de ir, dependa de otras personas. Recuerden, hermanos, la salvación es personal.
Nuestra relación con Cristo es personal. Es una relación entre tú y Dios. Nadie más. Así que, hermano, usted sea fiel, sea una persona con comunión con Dios, no fijándose en los demás. Venga a la iglesia principalmente a pasar un tiempo con Dios, enfocando su vista en Él, cantándole a Él, participando en su iglesia para Él. Claro que eso puede conllevar a que podamos convivir, o debemos de convivir, llevarnos bien, somos hermanos con un mismo propósito, vamos hacia la patria celestial. Pero el objetivo principal es venir y estar en comunión con Dios. Y esa relación no la va a afectar nada más. Cuando subía el Cana a hacer sus sacrificios, a cada quien le daba su parte de su familia. Iba toda la familia y subían allá donde estaba el templo, varios kilómetros estaba de retirado, y ahí iban todos. Me imagino la fiesta tan bonita que se hacía, los preparativos, y arreglaban para irse porque iban a estar allá más de un día, llevaban todo lo que necesitaban, y ahí iba la caravana de la familia con todos los niños, y llegaban allá y hacían el sacrificio, y luego entonces lo repartían a cada quien conforme los hijos que tenían. Pero a Ana, dice el texto bíblico, que le daba una parte escogida, porque la amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y esto de parte escogida realmente quiere decir la palabra que era una porción de dos caras. O sea, que le daba una doble porción. Porque el Cana amaba a Ana y le entristecía que no pudiera tener hijos. Si es que él como quiera le daba su porción de ella y una porción como si hubiera tenido un hijo. Pero esto a Penina la ponía, la enfurecía a Penina. Los celos le llegaban a su interior, se recargaba de envidia y explotaba. Dice el texto bíblico que su rival la irritaba, enojándola y la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y claro que el proceder de Penina era por la generosidad intencional del Cana de darle la porción escogida o la porción doble a Ana. Así como sucedió en el cielo. Así comenzó, hermanos, el surgimiento del pecado, que no voy a entrar en detalles de explicarlo porque no se puede explicar el pecado. Pero los celos aparecieron en el corazón de Satanás debido a las atenciones brindadas. Y cuidado, hermanos, que eso aparezca en el hogar o en otras partes, porque crean una malignidad burlona. Y en sí, hermanos, realmente aquel que llega a gestar ese tipo de sentimientos en su interior no hace más que primeramente hacerse daño él mismo. Por eso está incluido en el decálogo, en la ley moral de Dios eterna, que no cambia, que no cambiará, que existe desde antes de la creación del mundo. No envidies.
Conténtate con lo que tienes. Agradece a Dios por lo que tienes. Hermano, si usted tiene $1 en su bolsa, pues yo no lo tengo. Ahora que pongo a pensar. Usted es parte de los millonarios del mundo. La mayoría de personas no tiene $1 en su bolsa o lo equivalente en su moneda de origen. No los tiene. Contentamiento. Y contentamiento no es gozoso, estar alegre, cantar, brincar, sino estar conforme. Vivir en paz, tranquilo. Y Penina la irritaba a Ana. Claro, en ese entonces había el pensamiento de que aquella que no podía tener hijos era porque Dios era un castigo de Dios. Por eso no podía tener hijos. Entonces, esta situación era como la del publicano y el publicano y el fariseo, que el fariseo oraba en el templo, ¿se acuerdan? Que decía, gracias Dios porque soy esto y soy aquello y soy el otro, doy diezmos. No como este publicano que está aquí, no como él. Es muy similar a esta situación de Penina. Ella se alzaba y decía que podía tener hijos y gracias Dios por ello, y gracias Dios, no como Ana, que ella tiene el castigo, por eso no puede tener hijos. Mas Ana no pagaba con la misma moneda, se quedaba calladita, ocultaba quizás su amargura, ¿por qué no? Su tristeza, su dolor. Pues ella anhelaba en su corazón tener el fruto en su vientre de un bebecito. ¿Creen que no le dolía? Claro. Que se lo restregaran en su cara vez tras vez, día tras día. Pero ella lloraba su amargura en silencio. Dice el texto bíblico que se levantó Ana, después de haber comido y bebido en Silo, y mientras estaba el sacerdote ahí en el templo, sentado en una silla, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no se había obstinado en su dolor y autocompasión, ni se malhumoraba por lo que le decían, sino que ella manifestaba un dominio propio, un espíritu de dominio propio. ¿Ya cuánto nos falta eso, hermanos, a nosotros? Tener un espíritu como el de esta madre, de dominio propio, de saber quiénes somos, de saber qué valemos, de quién somos hijos, quién es nuestro Dios, quién está con nosotros y nos defiende. ¿Cómo nos dejamos llevar por palabras de otras personas? Y queremos pagar con la misma moneda, quizás haciéndonos iguales que ellos. Ana manifestaba un espíritu de dominio propio porque sabía quién era y en quién confiaba. Así es que, ¿a dónde buscaba refugio? ¿En tirar la misma piedra? Ella encontraba refugio en los brazos de su Padre Celestial. Iba y ponía sus rodillas en el suelo. Y desde el momento que pone las rodillas
de que toca tus rodillas el suelo, el Señor está presto, inclinando el oído para escucharte. Dice el texto bíblico que lloraba abundantemente. Se refugiaba en Él y hizo un voto. Y lo podemos leer en el versículo 11. Diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La vida de Ana la había llevado a un punto, hermanos, en que el mejor don que podía tener ella se lo iba a dar a Dios. Quizás Dios la había estado esperando por un tiempo. ¿Ustedes creen que Dios no le pudo haber dado un hijo desde mucho antes? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios, lleno de sabiduría, el sabio de sabios, el omnisapiente, sabe cuándo, dónde y cómo te va a contestar la oración. Quizás estaba esperando a que Ana estuviera lista para que pudiera ella entregar el mejor regalo que Dios le estaba reservando. Ahora, esto me lleva a reflexionar. ¿Estaré listo yo? ¿Me hará falta algo? Le he estado pidiendo a Dios tanto por esto o por aquello. Yo no sé, hermano, cuál sea la aflicción de tu alma. Yo no sé cuál sea tu congoja, tu lucha. Pero ten paciencia en el Señor. Que Él sabe cuándo, cómo y dónde. ¿Estaré listo para recibir la bendición de Dios? ¿Me faltará algo? Ana se había convertido en una pasión por consagrar el más precioso de los dones de Dios. Estaba dispuesto a entregárselo a Él para su servicio. Ahí estaba Ana, mientras Elí la veía orando, llorando abundantemente, con su cabecita gacha y sus labios moviéndose, levantando una plegaria a Dios. Ya como lo rebaten la sociedad, el mundo, esta acción de agachar la cabeza y dirigir un pensamiento, unas palabras de fe al Padre Celestial. El mundo te dice: no, eso no puede ser verdad, no funciona, no sirve, va contra todas las leyes de la física, de la química, de la matemática. Pero para Dios, hermanos, no hay imposibles. Él es el Dios de las leyes físicas, químicas, matemáticas, de toda la creación. Él las puso, las instituyó. Y Él se goza, hermanos, de que nosotros nos arrodillemos y seamos hinchados, llenos del Espíritu Santo, de dirigir una oración de necesidad, hermanos, porque Él es el proveedor de todas las cosas. De Él vienen
Todas las bendiciones vienen de Él, hermanos. Él es un Padre amoroso que quiere darte y que llegues, que quiere que llegues a su presencia, porque es lo bueno para ti, lo mejor para ti. Así lo experimentaba Cristo, en constante oración, pidiéndole a su Padre Celestial. Que Cristo no era santo, que Cristo no andaba en sus caminos, que el Padre no sabía lo que necesitaba. Sabía, era parte de la salvación, todo lo que venía a ser era parte de un plan de la salvación. Mas, sin embargo, Cristo dándonos ejemplo, todas las mañanas se apartaba y estaba en comunión con el Padre Celestial. ¿O cuánto debemos nosotros de aprender de ahí? Llenarnos del Espíritu Santo como andaba Cristo, lleno del Espíritu Santo y haciendo bienes, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Elí, al verla ahí, con la cabeza agachada, con los labios que se movían, decía: no, hombre, pues esta está ebria, ¿o qué? Digiere tu vino. Había juzgado con lo que él veía, con lo que él tenía, con lo que eran sus circunstancias. Creía que al igual que sus hijos, pues todos los demás andaban igual. Y así juzgamos. Y aquí hay una lección para nosotros. Juzgamos a las personas por el comportamiento de otros más. No, mira, si este es hermano del papá o del hijo, de aquel, del primo, del tío, del vecino, no me olvídate. ¿Juzgamos así también nosotros? ¿O alguien influye en ti para que tú juzgues? ¿O para que veas a la religión de una manera o de otra, contraria? Dice Ana que no estaba ebria, que había derramado su alma ante Jehová. Elí no había llegado al punto en el que no reconociera cuando Dios obraba en una persona. Y fue utilizado por el Espíritu Santo para decirle: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda tu petición. Fue utilizado, fíjense, hermanos, y yo no sé cómo sea tu vida y cómo te consideres tú, pero esta persona, Elí, que no era el ejemplo de moral, fue utilizado por el Espíritu Santo para contestarle a Ana. Así es que no sé cómo estés, no sé dónde hayas llegado, pero no pierdas las esperanzas, porque Dios puede utilizarte, Dios puede transformarte. Dios toma tu vida desde hoy en adelante. Te entregas a Dios, te llena de su Espíritu Santo y hace cosas grandes por ti. No importa cómo llegues, no importa cómo estés. Elí, así como era, fue utilizado por el Espíritu Santo y le contesta a Ana su oración: vete en paz. Y dice el texto bíblico que ella comió, se fue por su camino y no estuvo más triste. Llegó la paz a la vida de Ana. ¿Por qué? Porque la paz llega únicamente cuando alguien tiene la victoria. Cuando alguien tiene la victoria llega la paz. O cuando alguien se entrega, se rinde. Y Ana se había entregado al Señor. Se rindió a sus pies y así tuvo la victoria en Cristo Jesús. Ya no dejaba que las burlas ni que nada la hiriera. Ella dice, el texto bíblico, que no estuvo triste nunca más. Que había sabido, que había entregado su congoja al Padre Celestial, al Todopoderoso, que la había escuchado. Dice el texto 20 que aconteció que es cumplirse el tiempo, Ana concibió y dio a luz a un hijo que se llamaba Samuel.
que quiere decir oído por Dios. Un recordativo de la promesa que había hecho ella. Y empezó su trabajo desde la infancia a preparar a Samuel, no solamente para las cosas temporales, terrenales del mundo, sino para las cosas eternas. Y Samuel reconoció desde niño que era un siervo de Dios. Y ahí estaba su madre, apoyándolo, instruyéndolo, llevándole ropita todos los años. Es el texto 22. Que cuando la familia regresaba otra vez al sacrificio acostumbrado, Ana se quedó. Dijo, no, yo no voy hasta que el niño sea destetado. Y para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Así es que con solicitud atendió sus necesidades físicas y dirigió la mente del niño hacia el Señor. Se puso a cumplir dedicadamente su misión. Y cuán abarcante es la influencia de una madre. Cuán abarcante es, hermano, la influencia de la madre. Si usted quiere que su hijo sea bien influenciado, aprenda buenas cosas, comencemos nosotros mismos a influenciar positivamente en nuestros hijos. Son momentos sumamente preciosos, irrepetibles, no se vuelven a repetir, hermanos. Disfrute cada momento de su vida con sus hijos. Y no estoy hablando de cuando están niños nada más, porque la obra de una madre no termina. Discúlpeme que se los diga. No termina cuando los niños crecen, son mayores, se casen o no se casen, se vayan. Es una tarea de toda la vida. Pero son momentos preciosos. Es el regalo más grande que el cielo puede darnos. Así es que hay que comenzar a trabajar para las cosas temporales también, pero no nos olvidemos de las cosas celestiales, eternas, para lo más importante. Esa responsabilidad tenía Ana, de imprimir la imagen divina en Samuel. Había hecho una promesa, lo iba a dedicar para Dios. Y esa responsabilidad también las tienen las madres de hoy. Imprimir la imagen divina en los corazones de los niños. Que aprendan a dirigir sus pensamientos, sus problemas ante aquel que les puede dar solución. El trabajo de una madre no termina sino hasta el último de sus respiros. Es una tarea ardua. Requiere mucha dedicación y esfuerzo, pero es el más grande de los regalos que Dios puede darnos. Hermanos, Ana fue el tipo de madre que entiende que los hijos no son suyos, sino que son de Dios. Son un regalo que debemos de aprovecharlo al máximo. Él le concedió el regalo de ser madre, incluso cuando ella era una estéril. Una vez que tuvo su primer hijo, ella no dudó en entregárselo a Dios y cumplir la promesa que había hecho. La oración y la fe de Ana son un ejemplo para nosotros, para imitarlo hoy. Hermana madre, gracias por su ardua labor. Es una tarea difícil, es una tarea que requiere esfuerzo. Aplíquenle la fe, ejerzan la fe, pongan su obra en las manos de Dios. Que Dios las acompaña, las va a ayudar. Su obra no termina hasta el último de sus respiros, pero hasta el último de sus respiros Dios va a estar con ustedes. Hágalo partícipe de su vida. Que Dios me las bendiga mucho.